lo que está sucediendo en los mercados de la mano de XTB. Darío García, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Pues encantada, como siempre, de hablar contigo. Hoy termina este primer semestre del año. No sé si así para abrir boca, para comenzar, nos puedes hacer una valoración de estos primeros 6 meses. Bueno, pues antes de empezar con los 6 meses hay que tener en cuenta que hoy cerramos el mes de junio, como bien dices, y en el mes el IBEX 35 con la caída de hoy que prácticamente duplica la caída que venía acumulando durante el resto del mes, el IBEX se conforma con ser el índice con peor rendimiento del mes de junio, siendo el que más caídas genera, en torno al 3,5%, 3,7%, y que pues se sitúa un poco las características que tiene nuestro selectivo y los valores que lo componen del ámbito cíclico y de la situación económica en la que nos encontramos. Entonces, en este contexto es cierto que el peso de la banca, que ha estado aguantando muy bien el temporal y que debería sostener, lógicamente, las subidas con las expectativas de retiradas de estímulos a futuro y las futuras subidas de tipos de interés, en este caso el foco en el selectivo está sobre todo puesto en el ámbito del turismo, que aunque en términos relativos no es el de los sectores que más peso tienen, la relevancia de esta variante Delta de la pandemia, pues puede que esté atragantando la cotización de muchas de las compañías, como por ejemplo IAG, que ha perdido hace escasos minutos la cota de los 2 euros por acción y que podría caer relativamente todavía más hasta que encuentre un soporte clave. Lo cierto es que las medidas puestas por España, donde se va a exigir PCR y vacunación a los ciudadanos británicos, pero no todos los turistas que vienen a España, realmente es una medida positiva, porque lo que mejora es la calidad del turista que viene a España en unas medidas sanitarias no solo provenientes en origen o realizadas en origen, sino también aquí en destino, para evitar pues que suceda, por ejemplo, lo que ha acontecido en Baleares con las salidas de la gente joven que ha estado finalizando sus exámenes y celebrándolo, por supuesto, con gran merecimiento. Darío, también hoy pendientes del IPC de la eurozona preliminar de junio, otro dato a tener en cuenta. Bueno, en este caso el IPC lo que ha marcado es el mantenimiento del 1,9%. Realmente, como es un dato agregado de las economías de la eurozona, no tiene tantas variaciones como pueda ser el IPC de un país en concreto de la Unión Europea. Y en este contexto, es cierto que el dato en comparación al mes anterior ha caído una décima, desde el 2% al 1,9%, pero también hay que tener en cuenta que el peso relativo de cada uno de los países de la eurozona en cuanto a este parámetro que refleja al fin y al cabo la economía real no es igual en unos países como en otros. Aquellos que tienen más actividad industrial pues han tenido un mejor desempeño en este ámbito que, por ejemplo, en el ámbito del sector servicios, de todo lo que es la cuenca del Mediterráneo y de los países que geográficamente se encuentran ahí localizados. Aún así, más importante que el IPC en la eurozona, dado que no ha habido variaciones en el dato estimado, es lo que podríamos conocer hoy del dato de empleo de Estados Unidos, de ADP, que en estos últimos 2 meses, la verdad que ha defraudado en cuanto a las expectativas de descontar lo que pueda suceder este viernes con las nóminas no agrícolas. Volviendo a nuestro selectivo, es muy gráfico, ¿no?, hoy ver la tabla, porque están absolutamente todos los valores en rojo, salvo uno. Sí. Hay uno que se salva, es Grifols, que ahora mismo sube un 1,23% tras anunciar que el Fondo Soberano de Singapur va a invertir $1.000 millones en la compañía, algo que hoy le está sentando más que bien, dado el contexto general. Desde luego. De hecho, podríamos considerar que incluso las subidas de hoy de Grifols, que son de un 1,68%, están bastante contenidas, porque el sentimiento general sobre el selectivo es bastante negativo. En el otro extremo, por ejemplo, tenemos a Red Eléctrica o Solaria, que están cayendo más de un 5%. Es decir, si hoy no tuviéramos la sesión particularmente que tenemos, Grifols hoy estaría subiendo más de un 1,6%, pero como la presión general sobre el índice pesa en todos los valores, independientemente de su
de sus aspectos particulares y fundamentales, es cierto que esta es una gran noticia porque no es un hedge fund, no es un fondo de capital riesgo que pueda tener intereses cortoplacistas en el comportamiento del valor, sino que es un fondo soberano que normalmente busca estabilidad porque suele cubrir sobre todo planes de pensiones de ámbito público, como por ejemplo el Norges Bank con sus fondos referenciados al petróleo y ahora cada vez más a las renovables, pues es un punto muy a favor que una compañía prácticamente del otro lado del planeta se haya fijado en Grifols, haya valorado sus bondades y tenga expectativas de largo plazo para la compañía. Y en cuanto a Acciona Energía, que hoy protagonizaba pues muchas de las portadas económicas de la prensa, no sé cómo ves esta inminente ya salida a bolsa tras esa decisión, ¿no?, de fijar en 26,73 euros en la parte baja de la horquilla el precio para su salto al parque. Bueno, recordemos que la valoración inicial hace varias semanas estaba en torno a los 10.000, se bajó a los 10.000 millones y luego el rango se ajustó mucho más entre los 8.800 y los 9.800 millones. La valoración de precio unitario de la acción, situado en la parte baja del rango, realmente es una noticia muy positiva. Recordemos que un exceso de valoración hace que el valor en libros de la compañía versus el valor bursátil de la misma genera una divergencia que lo que primero buscan los inversores, sobre todo los institucionales, que son los que van a colocar las acciones en el mercado, las vendan rápidamente para equiparar el valor en libros e intentar recomprar las acciones a un precio prácticamente, como se dice en inglés, de break-even. Sin embargo, que hayan bajado la valoración y el precio prácticamente esté en línea con su valoración en libros es una noticia muy positiva porque ese descuento que teníamos inicialmente ya se ha producido antes de que empiece a cotizar. Por lo tanto, digamos que el precio teórico con el que va a salir a bolsa mañana Acciona Energía es el mejor precio disponible de la compañía respecto a la valoración de la misma. Por lo tanto, ahora mismo el recorrido que podría tener a partir de mañana se descuenta positivo. Y me quiero ir al continuo un segundito para hablar de Duro Felguera, porque también hemos recibido esa noticia, ¿no?, de que ha logrado una prórroga de 3 meses para cumplir con la segunda fase de las ayudas de la SEPI. Ahora mismo, si no me equivoco, estaba cayendo un 2,03%. ¿Cómo valoras la noticia? Bueno, este tipo de noticias para compañías que no es tan problema de la actividad de la compañía, sino lo que podríamos decir del gobierno de la misma, porque los problemas que tiene la compañía realmente son internos, que hayan conseguido una prórroga de 3 meses no es más que alargar un problema 3 meses más, para que dentro de 3 meses pues volvamos a ver que la responsabilidad que tiene la compañía con respecto al accionariado de ámbito público, que en este caso es la SEPI, pues acabe por prorrogar quizás dentro de 3 meses un nuevo plazo. Por eso los inversores en la jornada de hoy no tienen fe en que puedan cumplirlo y por eso estamos viendo estas correcciones. Te quería preguntar, ya que está celebrando, ¿no?, el Mobile World Congress en Barcelona, por las tecnológicas. Ayer escuchábamos hablar a Elon Musk allí, hablaba de que su principal objetivo es no caer en bancarrota, ¿no? Porque decía que con su nueva empresa, con Starlink, porque decía que, claro, cuando arrancan este tipo de empresas hay que invertir mucho dinero y que será su principal objetivo de momento. Todas las grandes tecnológicas con una base industrial importante tienen ese problema. Por lo tanto, deben estar muy bien financiadas desde el principio o tener un colchón financiero a través de bancos importante y, sobre todo, con largos plazos de cobertura de pagos de intereses y de amortización de capital. De hecho, Elon Musk, en muchas de las entrevistas que ha dado públicamente, en varias ocasiones ha podido ver cómo Tesla podía haber quebrado e incluso su compañía aeroespacial SpaceX también ha tenido ese tipo de problemas. Una vez que las grandes tecnológicas alcanzan el break-even respecto a los costes y la facturación, realmente luego eso está muy valorado por los inversores que acaban financiando vía entrada en el accionariado, siempre y cuando estas compañías coticen en bolsa, la evolución. Es un dato evidente lo que ha comentado Elon Musk, simplemente lo ha puesto de relevancia para todos aquellos que estén lanzando sus propias startups o cualquier compañía de ámbito industrial o de ámbito tecnológico que intente cubrir una necesidad actual o incluso acaben siendo o sean disruptivas y acaben creando un mercado que actualmente no exista, deben tener ese factor muy en cuenta porque hay grandes ideas de negocio que se quedan en el camino precisamente por una mala gestión financiera de la compañía.
También, bueno, tengo aquí una valoración, una última valoración de los analistas de Berenberg sobre AENA. Dice que es una apuesta más segura en cualquier dirección y que sigue siendo el mejor posicionado de los aeropuertos europeos. Bueno, esto por lo menos no parece que una ventanita a la esperanza después de este batacazo del turismo, con todas las noticias negativas que nos están llegando en relación a la pandemia, a esa variante. Bueno, lo que pone de manifiesto esa valoración es que AENA realmente gestiona aeropuertos con una alta tasa de tráfico de turistas, porque normalmente gestiona localizaciones de mucho o de alto interés turístico. Entonces es una evidencia que aeropuertos con un alto nivel de tráfico generan un alto negocio, sobre todo en las tiendas que tienen bajo gestión. Es cierto que el impacto de la noticia de la variante Delta está jugando una mala pasada en el corto plazo, pero recordemos que todavía tenemos todo el verano por delante y si bien la variante Delta es un factor más que complica la situación realmente en cuanto a la vacunación, el confinamiento y también la propia responsabilidad personal de cada una de las personas que decidan coger un vuelo pues, para ir a un destino turístico es mucho más evidente que hace un año. Por lo tanto, somos más responsables en el ámbito individual, en el ámbito institucional. Todos están aportando en la medida de lo posible las medidas que garanticen la seguridad sanitaria y, por lo tanto, también las empresas intentan favorecer que todas esas medidas se cumplan. Por lo tanto, es cierto que la corrección de corto plazo de estos días no debería mermar una proyección a 3 meses vista de la campaña de verano. Y Darío, ya para finalizar, como siempre, te quiero pedir una recomendación. Bueno, ahora también, como hemos dicho en alguna ocasión anterior, es complicado ver en el mercado español oportunidades, pero es cierto que algunas de estas compañías del ámbito turístico, también en el sector bancario, son compañías cíclicas muy alineadas con el comportamiento y la recuperación económica y eso es lo que deberíamos estar pensando para el medio o largo plazo. Entonces, si bien no sabemos todavía si estas compañías turísticas, como por ejemplo IAG, han encontrado suelo en la sesión de hoy, haremos un seguimiento muy de cerca de este sector para seguir apoyándolo, al igual que el sector financiero y, por supuesto, el industrial, como las petroleras, como Repsol, que siguen beneficiándose de las subidas en el precio del crudo. Pues Darío García, XTB, como siempre, muchas gracias por aportarnos esa visión más detallada de los mercados. Buen día, pásalo bien. Igualmente, buenos días. Hasta luego.